Lección número 9 para el 31 de mayo del 2014. Cristo, la ley y el Evangelio. El versículo de memoria, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a seguir analizando y profundizando todos estos estudios acerca de la ley. Desde aquella primera lección, las leyes en los días de Jesucristo, Cristo y la ley de Moisés, como Cristo fue un perfecto judío. La lección número 3, Cristo y las tradiciones religiosas, cantidad de cosas que se colocaron por encima de la Biblia. Luego la lección 4, Cristo y la ley en el Sermón del Monte, vimos lo maravilloso de las sesiones en que se dividía el Sermón del Monte y se hizo énfasis en la conducta. Cristo y el sábado, lección 5, la muerte de Cristo y la ley, relación con nosotros, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo Jesús, Cristo y el fin de la ley. Y ahora vamos a ver en esta profundización que estamos haciendo, luego de Cristo como fin de la ley de Dios y la ley de Cristo. Y en esta semana, Cristo, la ley y el Evangelio. El versículo, repito, Juan 1:17. Relación entre la ley, Cristo y el Evangelio. Hace mucho tiempo, cuando la iglesia, antes de 1888, llegó esa gran revelación a través de Waggoner y Young. Antes de eso, la mayoría de los pioneros, la creencia era puro la ley, no veían relación tan preciosa y hermosa como fue dada en el mensaje de 1888, de la relación que hay entre la ley y el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Era puro ley, ley, ley. Casi se vislumbraba como la salvación dependía de la ley. No se logró armonizar, pero este mensaje de 1888 logró esa armonía perfecta, que es lo que vamos a ver parte del enfoque que esta lección trae para esta semana. La ley, el Evangelio y Cristo. Como hay una triple relación. El domingo 25 de mayo, el pecado y la ley. El folleto dice hay una relación muy estrecha. Nos mandan a leer Romanos 7 al 12. ¿Qué enseña Pablo aquí acerca de la relación entre el pecado y la ley? ¿Por qué hace la pregunta, ¿la ley es pecado? Bueno, cuando leemos Romanos 7 al 12, encontramos expresiones como, sin ley, el pecado está muerto. Romanos 7:8. Vea la relación, ley, pecado y ley. Ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, pero en este caso, sin ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, el pecado no existe, está muerto, como una persona no vive. Romanos 7:8. Venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió. Cuando lo contrario a lo que se expresó en el versículo 8. Sin ley no hay pecado. Cuando aparece la ley, cuando aparece el mandamiento, el pecado revive, el pecado resucita, el pecado ahora sí existe, está vivito. Dice el apóstol, el pecado por el mandamiento me mató. O sea, el mandamiento fue para el apóstol Pablo muerte. La ley, cuando existe la ley, el pecador se le señala el pecado y como consecuencia está muerto. Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y recuerde, muerte eterna. Si usted y yo no resolvemos el problema de la separación de Dios que ocasiona el pecado, hermano, no tenemos otra opción sino la muerte eterna, la segunda muerte. Por eso es tan necesario no solamente saber que estamos en pecado, es resolver el problema del pecado a través del plan de salvación. Ahí está el Evangelio. El pecado produjo en mí la muerte, dice el apóstol Pablo, por medio de lo que es bueno. ¿Qué fue lo que le produjo la muerte al apóstol Pablo? El pecado. ¿Por medio de quién? ¿Cómo supo él que estaba en pecado?
por medio de algo que es bueno. ¿Y qué era lo que es bueno que le mostró el pecado y que lo mató? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Excelente, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir, sin ley el pecado está muerto, pero con la ley el pecado vive, se hace poderoso, nos condena y nos mata. Por eso es que en 1 Corintios 15, ya 54, 55, 56, cuando habla de el poder del pecado es la ley. Porque todo el que está bajo la ley, el pecado está sometiéndolo. El pecado se hace grande. Tú eres pecador, tú estás violando este mandamiento. Cuando usted y yo tenemos conciencia de lo que es el mandamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley que es buena, santa y justa. Ve la relación pecado y ley. Es una relación estrecha. Si no hay pecado, si no hay ley, no hay pecado. Pero si hay ley, nos muestra que realmente el pecado existe. Y al descubrir el pecado en tu vida y en mi vida, ¿qué merecemos? La muerte. La muerte. Y repito, muerte eterna. Pero gracias a Dios que el fin, el objetivo de la ley es mostrarnos a Cristo. Es el ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Es el guía, es el maestro que nos lleva a Cristo Jesús para que haga el trabajo de librarnos de la muerte eterna, de librarnos de la muerte segunda. No se trata de la muerte natural, de la muerte segunda. Ya lo vamos a leer más adelante en el día siguiente. Dice, Pablo relaciona tan estrechamente la ley con el pecado que pregunta, ¿la ley es pecado? O sea, alguien se había confundido, pues ya que por la ley yo conocí el pecado, ¿usted quiere decir que la ley es mala? No. El pecado por el mandamiento me mató. El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué tremendo. Por medio de lo que es bueno me produjo ¿qué? La muerte. Por eso entendemos mejor el versículo cuando dice, leyendo con el Romanos 7, ¿verdad? El versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Versículo 12, Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces pregunta, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? ¿Qué se dijo anteriormente? De manera que la ley, versículo Romanos 7:12, a la verdad es santa y el mandamiento es ¿qué? Santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? El mandamiento que está incluido en la santa ley de Dios. Entonces, por eso él pregunta aquí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. La expresión de manera muestra la conclusión, dice el folleto, de su argumento, que lejos de ser pecado la ley, en realidad es santa y buena. No se fuera a confundir la gente, la ley es pecado, no. Que el pecado existe porque la ley lo señala. Donde no hay ley, no se imputa pecado. Entonces en este caso estamos viendo exactamente lo contrario. Cuando aparece la ley, ahí está el pecado. Algo que es bueno, que es la ley, señaló la muerte del apóstol. Sigue diciendo el folleto. Lo que Pablo dice aquí es similar a la relación entre la ley penal y el crimen. Algo es criminal únicamente si la ley lo describe como tal. En otras palabras, un punto vital para recordar es que algo no es bueno solamente porque sea una ley. En los primeros tiempos de los Estados Unidos, una ley demandaba que la gente devolviera a sus dueños los esclavos que se habían escapado. Era la ley, no obstante, difícilmente no podría decir que era justa. En el caso de la ley de Dios, sin embargo,
sabemos que refleja su carácter amante. Por eso Pablo dice que la ley es santa, buena. ¿Y qué otra cosa podría ser considerada, considerando quien la creó? Indudablemente que es perfecta, pues. ¿Qué otra cosa se podría decir de la ley si el que la creó fue el mismo Dios? Aquí no es que esta ley es buena, que es mala, no. Esto es bueno porque el único bueno es Dios. El único bueno es Dios, no hay otro. Dice, ¿qué significado tiene el mandamiento que Pablo usa en Romanos 7:7 para demostrar su punto acerca de la ley? ¿Por qué usa por qué usa ese mandamiento, no codiciarás, en lugar de algún otro, tal como no hurtarás? Estamos viendo, ¿verdad? La ley es tan buena que nos muestra el pecado y hace posible entonces que nosotros vayamos a la curación del pecado, que es el Evangelio, es el plan de salvación. Lo bueno, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Por medio de lo que es bueno, yo conocí que era pecador y merecía la muerte. Por lo tanto, la ley es buena, santa y justa. ¿Por qué el mandamiento no codiciarás, que aparece allí en Romanos 7? Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 318. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Esto lo puede usted profundizar a través de la revelación del Espíritu. Tiene mucho para sacarle. Repito, el 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Todos los pecados tienen una raíz, la codicia. Al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso, más luz. ¿De dónde nace el acto pecaminoso en tu vida y en mi vida? De los deseos egoístas. Al prohibir el deseo egoísta, cuando dice no codiciarás, no tendrás deseos egoístas, del cual nace el acto pecaminoso. Por eso se dice, el 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que obedece la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro. No será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo utiliza ese mandamiento? Porque ese mandamiento muestra la raíz, el origen de todos los pecados. Cuando él lo comprende en esa dimensión, y ojalá nosotros lo pudiéramos comprender, cuando Pablo no solamente vio no codiciarás, sino que vio que Dios estaba prohibiendo el deseo egoísta en el corazón de cualquier ser humano, en este caso de él, cuando él se vio que tenía deseos egoístas, y eso generaba toda la violación de todos los demás mandamientos, estaba muerto, hermano, no tenía vida. Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia, ya que tú conoces por esa ley que eres egoísta, tú mereces la muerte. Entonces, algo que es bueno, santo y justo, le mostró a Pablo su condición, para tener él entonces que él buscar la manera de resolver ese problema, que es ya lo que pasa en el capítulo 8 del libro de Romanos. Leí la página 318 de Patriarcas y Profetas, la ley dada a Israel. Sigamos con la segunda parte de la lección. La ley e Israel, lunes 26 de mayo. Dar la ley a Israel fue, dice el folleto, un acto especial. Justo antes de entregarse a Moisés, Dios le recordó a su pueblo que ellos serían un reino de sacerdotes y gente santa. Entre todas las naciones, la ley e Israel es el título. Entre todas las naciones sobre la faz de la tierra, Dios le reveló a Israel su ley en forma especial, Romanos 9:4. Esta no tenía la intención de ser una carga para el pueblo, sino una herramienta con la cual la nación elegida revelaría a los pueblos el código moral que era el fundamento del gobierno de Dios. Israel había de estar asociado con Dios en la misión de la evangelización universal, y la ley habría de ser la señal de identificación de los portavoces de Dios. Alabados en nombre de Dios. Según Deuteronomio 30, 15 al 20, ¿cuál es la relación entre la ley y las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob? Además, y aún más vital,
¿Cómo se aplican estos principios también a nosotros bajo el nuevo pacto? Vemos allí en Deuteronomio 30, 15 al 20, cómo Israel es colocado frente a una disyuntiva: vida o muerte, fidelidad a Dios en el cumplimiento de los mandatos con el poder del Espíritu Santo, o simplemente la muerte. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio dice: la muerte de la cual se habla, dice el Espíritu Profecía, la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de esa transgresión. Aquí se está hablando de la muerte segunda, que está en contraste con la vida eterna. La muerte del versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio, en la escogencia que se le colocó a Israel. Conflicto de los siglos, página 599. Vamos a leer el Deuteronomio. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Está hablando Dios. La muerte y el mal. ¿Cuál tipo de muerte? No es la muerte natural de cualquiera de nosotros, es la muerte segunda o la vida eterna. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que tengas vida. No el vivir de cualquier ser humano, para que tengas vida eterna y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirviere, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, vida eterna o segunda muerte, muerte eterna, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, el propósito con Israel era hacer una nación que fuera el punto de referencia universal en este planeta. A través de ella el mundo se iba a evangelizar, pero el código moral de Dios, la santa ley de Dios, iba a marcar la diferencia con todas las demás constituciones y sistemas legales que existiesen en el mundo. De allí la gran promesa que se le da a Israel: vida eterna en el cumplimiento fiel a todos estos mandatos. Igual como, ¿qué haré yo para tener la vida eterna?, que preguntaba el joven rico. Y otros, ¿cuáles son los grandes mandamientos? ¿Qué mandamientos debo guardar para tener la vida? Aquellos escribas y fariseos que preguntaban. Jesús se lo resumió en 2 grandes mandamientos, que es el resumen de los 10 mandamientos, ya lo vimos anteriormente. De la observancia, del cumplimiento, de la lealtad a esos mandamientos, depende la vida eterna. Porque si la ley, al mostrarnos el pecado, no resolvemos el pecado, tenemos la muerte eterna. Pero al mostrar eso bueno que es la ley, el mandamiento, y nosotros vamos en procura de resolucionar el problema del pecado a través del evangelio, del plan de salvación, le damos gracias a Dios por esa revelación de lo que es pecado a través de la ley. Eso que es bueno, ahora realmente es bueno, porque me mostró el pecado, aunque no me lo resolvió, aunque no me lo curó, porque la ley no tiene poder para eso, como lo vimos ya en las lecciones anteriores. Es el ayo, el fin de la ley es Cristo Jesús, Romanos 10:4, ¿verdad? Entonces me da la solución, me da la salvación completa de lo que me condenaba a muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Dice esa parte del lunes: Moisés dejó muy claro que la vida y la prosperidad vendrían al pueblo solo si observaban sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ninguna nación sobre la tierra ha cumplido la voluntad de Dios. Aún en la historia reciente, las naciones que profesan ser cristianas han representado mal la causa de Dios con guerra,
prejuicios y opresión. Dios no ha podido ver eso en ninguna nación de la tierra, pero le gustaría verlo, ¿verdad?, en nosotros como iglesia, como un pueblo, como una nación de sacerdotes, de reyes, de hombres santos y mujeres santas, que mostremos a todo este grupo de naciones donde la iglesia está presente el sistema de vida integral. Aunque estamos metidos en el mundo, nuestro sistema de vida integral en todas las áreas de la vida es superior, porque Jehová está con nosotros en salud, en justicia, en organización, en la área social, en la área administrativa, en todas las áreas en las cuales un ser humano tiene que organizarse. Este reino, este gobierno que Dios estableció en su iglesia, reino es lo mismo que gobierno, el reino de Dios que está aquí en esta tierra, ese reino de la gracia, porque aspiramos al reino de la gloria cuando Cristo venga. Bueno, aquí en la tierra, cada iglesia por eso dice, es una sucursal, es puerta del cielo, es la embajada de un reino celestial que aquí se está representando, y que nos esparcimos por todas partes para que la gente vea la gloria de ese reino, vea lo ventajoso, lo superior del sistema de gobierno que Dios ha establecido en tu iglesia y en mi iglesia. No lo pudo lograr como nación, no hay ninguna nación en el mundo, como dice aquí, todo lo contrario. Las naciones que se jactan de cristianas cometen crímenes atroces en nombre de Dios. Grandes potencias como Norteamérica bombardea, hace y deshace muchas veces, como pasó en Irak, cuando el presidente Bush decía, Dios me indicó que tenía que hacer esa operación allá. Y así pues, cantidad de naciones que se toman el título de llamarse cristianas cometen actos aborrecibles, y la población llena de vicios, de aguardiente, de sexualidad, de promiscuidad. O sea, las naciones que se llaman cristianas dan pena delante de Dios. Y en medio de ese mundo tú y yo tenemos que movernos. Y la iglesia tiene que ser una luz, tiene que ser la sal que permita penetrar como la levadura en esos corazones que están etiquetados por una religión o por un ateísmo, pero que al final no son más que instrumentos de Satanás, que desdicen, como cartas leídas que debiéramos ser, como epístolas vivientes, como mensaje viviente que Dios escribe en tu corazón y en mi corazón para llegar a la humanidad. Resulta que esas cartas lo que leen es el mismo mensaje que en el mundo se da: egoísmo, prepotencia, orgullo. No. La ley de Israel, su propósito era que a través del cumplimiento de esos mandatos divinos con el poder del Espíritu Santo ellos pudieran gozar de la vida aquí en esta tierra y en la eternidad. La ley y las naciones, muy parecido a lo que estamos hablando. Martes 27, la ley y las naciones. Dice la palabra, Hechos 10, 34, 35. ¿Cuál es la enseñanza central en estos pasajes? Hechos 10, 34, 35, 17, 26 y 27, Romanos 1, 20 y 2, 14. La primera cita de Hechos 10, 34, 35 encontramos: en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, en todo país, Dios se agrada de quien le teme y hace justicia. No importa la religión que sea, no importa la creencia, con tal tenga un temor a Dios y haga justicia, Dios se agrada. Va especificando. Romanos 17, 26, 27 dice: de una sangre Dios ha hecho todo el linaje humano. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Para que busquen a Dios. Y le ha prefijado los tiempos, las órdenes, para que busquen a Dios. Y no está muy lejos, como dice la misma Sagrada Escritura. Y no está muy lejos, como les decía. Y el gran objetivo, uno sigue leyendo el 17, 26, 27, 28, Hechos de los Apóstoles, llega al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, cuando los hombres no saben nada de Él, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Pudiéramos pegarlo diciendo: de una sangre Dios ha hecho todo el linaje humano para que le busquen. Y Dios quiere que esos hombres entiendan que Él va a pasar por alto toda esa ignorancia para que se arrepientan.
según el versículo 30. Ahora, ¿por qué tiene la raza humana que fue hecha por Dios y que le ha prefijado los órdenes y los tiempos, que arrepentirse? El versículo 31 dice: por cuanto he establecido un día, Hechos 17:31, en el cual juzgará al mundo con justicia. El mundo entero va a rendir cuenta. Dios colocó en el hombre algo para que le busque. Y lo va a buscar es para recibir de Dios perdón, para que se arrepientan. Porque Dios va a llamar a juicio esta tierra. Por eso el versículo 30 dice: por cuanto ha establecido. Por eso Dios ha puesto que le busquen, para que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Cristo Jesús. O sea, como el evangelio, Dios quiere salvar a toda la raza humana y busca que se arrepientan. Para arrepentirse tiene que haber de qué me voy a arrepentir. Ahí viene la ley, ¿verdad? En el otro versículo, Romanos 1:20, hay un llamado a todas las naciones, van a rendir juicio delante de Dios. Y Dios se agrada, como lo vimos en Hechos 10:34-35, de todo el que le teme y hace justicia. Ahora, en Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas. O sea que no hay excusa, según Romanos 1:20 en adelante, no hay excusa. La creación mismo, el libro de la naturaleza, habla del poder de Dios, de su divinidad. ¿Cuál es el objetivo? Que toda esa benignidad, todo ese amor de Dios mostrado en ese segundo libro después de la Biblia, lleve al hombre a consolidar su búsqueda en Dios. Encuentra a Dios allí en la naturaleza. Y al encontrarlo, el Espíritu Santo lo va guiando a que sienta cuán lejos o cuán cerca está de Dios. Indudablemente que está separado por el pecado. Entonces tiene que arrepentirse. Pero para conocer lo que es pecado necesita la ley de Dios. La ley y las naciones. ¿Por qué necesita la ley de Dios? Porque el propósito de que lo busquen y se arrepientan es que vamos a ser juzgados. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Y todo el mundo va a tener que rendirle cuenta a Dios. Y la última cita dice, hablando a los gentiles, Romanos 2:14, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, el gentil, el que no conoce la Biblia, Dios ha puesto en la conciencia, dice ahí Romanos, ¿verdad?, actuaciones que dicen si te estás haciendo mal o estás haciendo bien. Me hace recordar la cita del libro de educación. Dios ha puesto dos grandes facultades, las facultades intelectuales y las espirituales. Intelectuales, la capacidad de uno leer, escribir, razonar, todas estas cosas. Pero en toda la raza humana, parte de la naturaleza humana, Dios ha puesto también la facultad espiritual, que es el poder de discernir. Todos los seres humanos tienen poder de discernir lo que es justo y un deseo de hacer lo bueno, un deseo de hacer bien. Eso lo ha puesto Dios en todito. Pero ¿por qué toditos no disciernen lo que es justo y hacen lo justo? ¿Y por qué toditos no hacen lo bueno? Ese deseo de hacer bueno. Porque acuérdese que el hombre comió del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Allí está esa mezcla. Y si no tiene el poder de Dios, tiene más fuerza el egoísmo para no hacer lo bueno ni hacer lo justo. Porque ese es el impulso más, la pasión más fuerte que el hombre tiene, es eso, el egoísmo. Cuando el hombre pecó en el Edén, el amor salió y fue reemplazada por el egoísmo. Dice el camino a Cristo. El querer y el hacer pasaron a manos de Satanás cuando Adán y Eva pecaron. Por eso Dios tuvo que poner enemistad, poner la gracia de Dios, el Espíritu Santo, porque si no fuéramos leales totalmente a Satanás. Pero Dios puso una barrera, una enemistad que uno consigue cuando se relaciona con Dios. Y aún el hombre que no está relacionado con Dios, como lo conocemos nosotros a través de la Biblia, la conciencia le dice, esto no debe hacerse, eso es injusto, es bueno hacer esto, pero le falta el poder sobrenatural que se active en su corazón para aplastar, para tener a raya
el otro poder de esa naturaleza caída que dice no lo haga, que lo condiciona muchas variables para poder actuar bien. Por eso se necesita ese poder sobrenatural. La ley y las naciones. A pesar de las equivocaciones de Israel, Dios no dejó a las otras naciones sin testigo. Los que no tuvieron privilegio de recibir la revelación escrita de Dios recibieron mensajes divinos por medio de las páginas de la revelación natural. Romanos 1:20. El libro de la naturaleza de Dios contiene suficiente información para dirigir a una persona a Dios. Sigue diciendo el folleto con la sabática. Dios también ha instalado una medida de deseo espiritual en cada ser humano para que busquen a Dios, ¿se acuerdan? Según Pablo, los que sienten que Dios mora en ellos se ocuparán en buscarlo para hallarlo. Yo lo diría de otra forma, como dice aquí también, muchas personas sienten en su vida un vacío. O sea, Dios ha puesto un deseo de que se le busque, pero Satanás manipula ese deseo creyendo que lo que tenemos que buscar es riqueza, comodidad, placeres, ostentación, toda una cantidad de cosas materiales. Y como dice aquí mismo el folleto, a la final todos los que tienen eso, como el libro de Eclesiastés, pues, Salomón, todo lo que miraba te daba el gusto de tenerlo, todo lo que él pudiera pensar que quisiera tener, y era visible, era físico, se observaba, él echaba mano de eso. Pero al final, ¿qué dijo? Todo es vanidad de vanidad, nada de eso me llena. Entonces, como dice aquí, vamos a leerlo. Muchas personas sienten en su vida un vacío, que en última instancia nada de lo que en este mundo ofrece, fama, poder, dinero, sexo, puede llenar. Este era el centro del mensaje del libro de Eclesiastés. Esta vacuidad, esta cosa vacía, esta falta de satisfacción, a menudo lleva a los seres humanos a buscar algo más allá, algo que trascienda su existencia diaria. Son atraídos a la verdad revelada en su deseo por apagar los anhelos y la vacuidad de su alma. Esa es la realidad. Nada llena, nada de lo que físico usted mira no llena. Es algo espiritual, porque Dios ha puesto eso en el corazón para que le busquen. Y por eso él mismo, Dios coloca eso y él mismo va a uno, él lo estimula para que esa búsqueda, para que ese encuentro con él sea una realidad. Ese anhelo, pero tiene que ser canalizado. Y Dios sabe, cuando el hombre está en esa búsqueda, Dios mismo va al encuentro de él y lo consigue. O sea, Dios es el promotor de todo esto, por eso decimos, él es el que lo busca. Dice aquí la revelación: sea que la voluntad de Dios sea revelada por medio de los documentos escritos o la naturaleza, la persona que la recibe tiene la responsabilidad de vivirla. La verdad es verdad, no importa qué vehículo la transmita, y los que suprimen la verdad experimentarán la ira de Dios. Romanos 1:18. En consecuencia, aunque muchas personas puedan no haber recibido la Biblia o los 10 mandamientos, Dios todavía los tiene por responsables por las porciones de verdad que han captado. En última instancia, todos serán juzgados y la norma de justicia será la ley, ya sea la de Dios expresamente revelada por medio del profeta Moisés, o para quienes ignoran la ley escrita, la ley de la conciencia que se ha desarrollado al escuchar la voz de Dios en la naturaleza. Tendrán que rendir cuenta. O sea, no hay excusa. La ley de Dios para el que la conoce revelada, como para el que no la conoce revelada, pero Dios la está revelando en la naturaleza. Dios pone en el hombre ese sentido, dice la ley. Los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Romanos 2:14. Ustedes no tienen excusa. Saben, pueden discernir lo que es justo. Tienen un deseo de hacer lo bueno. Bueno, te dará cuenta si eso
usted no dejó activarlo, yo no dejé activarlo, porque no tuve esa relación con Dios. Pero todas las naciones necesitan este conocimiento. Gracia y verdad, miércoles 28 de mayo. Tiene que ver mucho con el versículo de memoria, ¿verdad? Dice el folleto de Escuela Sabática: Juan condensó la historia de la salvación en un versículo. Dice la lección del día miércoles. ¿Cuál es el versículo? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Como resultado del pecado de Adán, toda la humanidad fue afectada por la maldición de la muerte. La maldición se intensifica, ya que ninguno que nació de padres humanos, excepto Jesús, ha estado libre de inclinaciones pecaminosas. Por eso Dios eligió a un pueblo a quien reveló su ley, con la intención de que fuera una luz para las otras naciones. Dios no dio la ley a Israel como un medio de salvación, sino como un recordatorio constante de la necesidad de justicia. Nunca la ley fue, este es el medio para salvarnos. No. Un medio de justicia, de ser justo. ¿Delante quién? Delante del Rey de Reyes. Y como consecuencia, delante de una humanidad que nos observa. ¿Qué nos dice Filipenses 2:8, Juan 15:10, Mateo 26:36 acerca de la vida de Jesús que vivió Jesús? Bueno, en Filipenses 2:8 nos dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracia y verdad, título de esta parte. Segundo versículo, Juan 15:10. Por guardar los mandamientos, permanece en el amor de su Padre. Y Mateo 26:39, en el Getsemaní, como Cristo se sometió a la voluntad de Dios, tremendamente, ¿verdad? O sea, Cristo sin pecado vivió la vida de un hombre como usted y yo, sometidos, tentados en todo, pero sin pecado, y en estricta obediencia a esos maravillosos mandamientos, ¿verdad? Dice aquí: el primer Adán trajo la condenación al mundo, pero Jesús trajo gracia y verdad, que no sustituyen a la ley. Jesús mostró la razón por la que la ley sola no era suficiente para dar salvación. La verdad que Él trajo era una comprensión más completa de la gracia. Por eso la gracia y la verdad la trajo el Señor Jesucristo. El hombre, o sea, Cristo concretó. Cristo permitió la realización de todo lo que apuntaba en el Antiguo Testamento, con toda la ceremonia, con todos los sacrificios que apuntaban a un Salvador. Todo ese plan de salvación en sombra, en Cristo se hizo una realidad. La muerte de Cristo es el fiel cumplimiento de la ley de Dios. Dios no pudo quitar la ley para que Cristo se salvara. Cristo le toca morir por una sentencia que Dios mismo dijo: el que peca debe morir. Y Cristo estaba muriendo como un pecador. Pero qué bonito, al morir Cristo sin pecado, pero por mi pecado y por tu pecado, se experimenta la gracia divina. Recibimos un favor inmerecido. ¿Cuál favor recibimos? De que quedamos libres. Si confesamos el pecado, quedamos libres de pecado y somos justos delante de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte. ¿De cuál muerte? La muerte segunda. Por gracia somos salvos de la muerte segunda. ¿Cuál gracia? El sacrificio expiatorio. Cuando uno define lo que es expiación, aquí brevemente. Expiación es aquel acto, es aquel medio propuesto por Dios para reconciliar a dos partes que no están en armonía. O sea, el hombre está separado de Dios. Entonces el medio de unirlo es a través de la expiación, de que alguien muera para que el otro se una con el que está separado. La unión con Dios pasó por la muerte de Jesucristo. La unión de nosotros con Dios pasó por la muerte de Jesucristo. La expiación fue el medio de reconciliarnos con Dios a través de la muerte de Cristo Jesús. La manera de unir dos partes
que estaban separadas, Dios y el hombre. Y la iniciativa la tomó fue Dios. Ahí viene el acto de gracia. Ahí viene el privilegio de que aún muertos en delitos y pecados, el Señor se compadeció de nosotros. Ahí vemos cómo la gracia se hizo maravillosa cuando se concreta ahora el plan de salvación y Cristo aparece en esta tierra y hoy vive y reina allí en ese lugar santísimo y por fe a través del Espíritu Santo en nosotros. Esa verdad, ese bendito plan de salvación tan maravilloso hace posible ese favor que ni usted ni yo merecemos, estar en el reino de los cielos, ver el rostro a Dios como dice Apocalipsis en el último capítulo, tener ese privilegio, manchado de pecado, pero por la muerte expiatoria nos reconciliamos con Él y podemos experimentar la justicia divina. Dice, de acuerdo con Romanos 6:23 y Efesios 2:8, ¿cuál es la naturaleza de la gracia que se origina en Jesús? ¿De qué forma amplió Jesús gracia para nosotros? Bueno, imagínense ustedes, Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Y esto por medio de la fe, y no de nosotros. Entonces, es hermoso, pues, cómo la ley y la gracia van allí combinadas, ¿verdad? La ley mostrándome el pecado y la gracia solucionándome el problema del pecado. El plan de salvación, cuando Cristo muere en la cruz, es precisamente porque la ley así lo exige, porque la ley condenaba al pecador. Entonces, la misma ley que me condena hace posible, a través de la expiación, que usted y yo seamos salvos en Cristo Jesús. Ella me llevó a la muerte a mí, pero ya no estoy muerto yo, sino que muero con Cristo. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, porque el pecado me lleva a la muerte, pero Cristo dice, yo muero por ti para que tú vivas. La ley me lleva a la cruz y en la cruz me encuentro con Cristo, que me dice, yo muero por ti, yo tengo que estar crucificado con Él, para que a través de Él, de su resurrección, yo tenga vida eterna. Y ya la ley que me llevaba a la cruz porque soy pecador, ahora quedo limpio, quedo perdonado, quedo justificado. Por eso el perdón completo es justificación por la fe, perdonados por la fe. Qué maravilloso, la gracia de Dios. Y finalmente, jueves 29 de mayo, la ley y el evangelio. Muerte en pecado, pero salvo por su gracia. Qué maravilloso, ¿eh? No importa cuán buena sea nuestra vida, ninguno puede escapar, dice el folleto, de los recordativos constantes del pecado. Inevitablemente, la enfermedad, la muerte, los desastres interrumpen la felicidad. En el ámbito personal, los sentimientos de seguridad espiritual a menudo son atacados por los recuerdos de pecados pasados y, peor aún, por el impulso a pecar otra vez. Esa es la naturaleza vieja que está allí. Eso no es que desaparece cuando nos bautizamos, como dice el apóstol Pedro. No. Cuando nos bautizamos recibimos poder del cielo para tener esa naturaleza, como se dice, sometida. Cada día muero, cada día estamos muriendo a esa experiencia de pecado. Esa vieja naturaleza, como dice el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, cada día muero. ¿A qué moría Pablo todos los días? A ese viejo hombre, que no tomara posesión de la mente. Tenía que crucificarlo. Eso te toca a ti y a mí. Esa es la santificación, la muerte diaria al yo, dice el Espíritu Profecía. Hay que mantenerlo ahí sometido. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que venga muy pronto el sellamiento. El justo sea justo y el malo sea malo. Apocalipsis 22:11. Cuando usted y yo seamos sellados, si logramos estar vivos para ese momento histórico, esperamos que sea pronto, hermano, ya su carácter y mi carácter queda invariable. Si fuimos santos, porque venimos siendo santos, apartados y muriendo todos los días todo lo malo, empezando con los pensamientos que sean negativos, tenga la seguridad que el Señor nos va a sellar para vida eterna. Y ya no vamos a experimentar cambios de carácter. Ya nuestro carácter queda sin mancha y sin arruga delante de Dios. Es el sellamiento. Es el sellamiento. Antes, un poquito antes del cierre de gracia universal. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. Recuerde eso. Estamos en lluvia temprana.
oportunidad para uno curarse en salud, oportunidad para que todos estos efectos de esa naturaleza que quieren desanimarnos y a veces nos aterrorizan de lo que fuimos, de las tendencias que se mueven, hoy eso tiene que ser sometido por el poder del Espíritu Santo. De otra manera, hermano, cuando ven el sellamiento, bueno, pasaremos del otro lado, pero no del de Dios. Y una vez sellado, nuestro carácter permanece inmutable, ya no hay cambio. Vendrá la angustia de la apretura de Jacob después del cierre de la gracia, pero no es por pecados cometidos, es recordando cuán seguro estamos perdonados al ver toda esta debacle que viene sobre esta tierra. Y encontraremos que no tenemos por qué sentirnos abrumados y perder el control en ese momento histórico, porque sentiremos que Dios nos hace sentir de que estamos perdonados completamente. Usted lo que es estar allí viendo las plagas, viendo miles y millones de personas en una región del mundo por esa primera plaga de úlceras, porque no se va a poder controlar. En otras partes del mundo las plagas van a caer en diferentes partes, no todas al mismo tiempo en todo el planeta Tierra. Ver otras partes del mundo donde los ríos se convierten en sangre, donde el mar se convierte en sangre. Horrible aquello. Viendo el sol calentando horriblemente. ¿Usted cree que estando allí vivo, viendo que eso está ocurriendo y que eso es profecía, y nosotros estar vivos en ese momento, tenemos que estar seguros de que estamos libres de cualquier pecado? Y por eso nos entra la duda de que será que Dios nos perdonó. Nuestros perdones van a ser pesados en balanza aquí en la cabeza nuestra. ¿Será que fuimos verdaderamente perdonados? Y por más que pensamos, esa es la angustia, encontramos de que sí, Dios nos perdonó de una manera maravillosa. Dios nos hace sentir, estamos perdonados, tranquilo. A usted no le va a pasar nada. Caerán 1000 y 10.000, las plagas estarán cayendo, pero tu morada no va a ser tocada, usted no va a ser tocado, porque ya hemos sido apartados para Dios. Entonces, esto es parte del plan de salvación, obrando en la etapa final. Ya la ley para nosotros es vida eterna. Ya la ley no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo el pecado. Dice, ¿de qué modo Romanos 6:23, 7:24 y Efesios 2:1 describen el impacto del pecado? El primero, bueno, la paga del pecado es muerte. El segundo, San Pablo habla del cuerpo de muerte y la muerte en delitos de pecado, como dice Efesios 2:1. Dice el folleto ya finalmente, una persona que vive en pecado, en la injusticia, es meramente un cadáver que camina y solo espera ese día en que el último suspiro salga de su cuerpo. Oiga esa reflexión. Una persona que vive en pecado, estoy leyendo el folleto del día aparte del jueves 29 de mayo. Una persona que vive en pecado, en la injusticia, es meramente un cadáver que camina y solo espera el día en que el último suspiro salga de su cuerpo. Cuando Pablo evalúa la condición humana, clama desesperado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Es un clamor por liberación de la injusticia. Pablo rápidamente se da cuenta de que la liberación viene por medio de Jesucristo. Romanos 7:25. Este es el Evangelio. Las buenas nuevas son de nosotros. Apresados en cuerpo de injusticia, podemos ser cubiertos por la justicia de Cristo. El Evangelio es la garantía de que podemos escapar de la condenación de la ley, pues ahora poseemos la justicia que ella promueve. Romanos 8:1. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Roma la historia de la muerte de Jesús, todavía circulaba por el imperio. Los que la habían oído eran conscientes de que la forma en que había muerto era escandalosa. La gente cuyos amados habían sido ejecutados en una cruz frecuentemente llenaban su vida de vergüenza. Pero Pablo y muchos otros cristianos comprendían que la vergonzosa muerte de Cristo era el evento más influyente en la historia humana. Por eso Pablo declara, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y el centro del Evangelio es la promesa de que al fin la muerte no será el final,
Los salvados vivirán para siempre en aquella y hermosa tierra nueva. La ley y el evangelio. Hermanos, que Dios nos ayude en esta experiencia de ir comprendiendo la perfecta armonía que debemos estar con nuestro Dios y Salvador. La ley, el evangelio y Cristo, eso está íntimamente relacionado. Y permita al Espíritu Santo que en esa armonía plena de obediencia, de santidad, de consagración personal, hermano, muy personal, para poder recibir el sello de Dios. Y ahí lleva implícito el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que estar vaciados de toda iniquidad hasta donde estemos conscientes. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo, que es el que convence del pecado. Ni tú ni yo no debemos angustiar por pecados que no nos recordamos o por pecados que de pronto que en el futuro vamos a cometer. No. Los pecados que tú y yo podemos pasar en nuestra mente, tener en nuestra mente, que nos olvidamos, que esto, que el otro, el que nos va a convencer es el Espíritu Santo, a través de un hermano, una revista, una predicación, cualquier medio. O sea, Dios tiene miles de medios. Lo importante es que tú y yo tomamos conciencia de que estamos separados de Dios. Y cuando venga algo que nos indica que estamos separados de Dios, inmediatamente, como dice el apóstol Juan, abogado, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Mire, abogado, es un asunto de juicio para con el Padre, a Jesucristo, para que nos limpie y permanecer otra vez en armonía con Dios. Pero si con la mente, con ese mandamiento, no codiciarás, cualquier deseo pecaminoso no le permitimos cabida, difícilmente, recuérdese que el acto pecaminoso son de los deseos pecaminosos, difícilmente nosotros vamos a ceder, porque Dios está con nosotros, Dios está controlando nuestra mente. Y para eso vino Dios, para deshacer las obras del demonio. No puede ser que todos los días estamos en este plan pidiendo perdón, confesando y pidiendo perdón, y otra vez pecando y pidiendo perdón. No puede ser posible, hermano. Porque si hoy se cerrara, si hoy viniese el sellamiento y yo estoy en pecado, yo estoy en una condición todavía guardando, atesorando, corregir un pecado para después, no entregando mi vida plenamente a Jesús, continúo haciendo cosas que yo sé que aquí Dios me está diciendo que no las debo hacer, pero postergo para más adelante corregir esa situación. Y si hoy ocurriese ese sellamiento, si hoy me llegara la muerte y estoy en esa condición, hermano, perdí mi tiempo en la iglesia, destruido para siempre. Me espera a ti y a mí la segunda muerte. Por eso que hoy, Deuteronomio 30:15, Dios coloca delante, cada día que pasa, Dios coloca la vida y la muerte. La vida en estar en armonía plena con ese código moral de esos mandamientos. Hombre, que no tenemos otro Dios sino Dios, cumpliendo pues esas reglas del amor que ya estudiamos en lecciones anteriores, cumpliendo que lo amamos a Él con todo el corazón, con toda la fuerza, y como consecuencia amamos al prójimo como a sí mismo, cumpliendo todos esos mandatos como una expresión de ese Dios que se mueve en tu corazón y en mi corazón, y afectamos a la sociedad como una nación santa, justa, llena de hombres y mujeres correctos. Eso es lo que Dios quiere. Que hay trigo y cizaña, sí es verdad, pero tranquilo, el trigo será recogido por Dios. Dios está preparando un pueblo para el fuerte pregón. Dios está preparando una nación, habitantes, que al cerrarse la gracia, ya Dios tendrá listo el número de todos los que van a habitar las moradas allá en la Nueva Jerusalén. Ya eso se vio, ya se reveló. En el conflicto de los siglos está revelado. En Apocalipsis 19, cuando viene la Nueva Jerusalén, allí, en ese viaje maravilloso, nosotros estamos allí, si somos fieles, vestidas con las vestiduras así como de novia. Y esas vestiduras blancas, ese Apocalipsis 19, son las acciones justas de los santos, para celebrar las bodas del Cordero que ya se iniciaron. Y el matrimonio se consumará en 1844, página 479, 480, y de ahí en adelante, conflicto de los siglos. Cuando se termine el número de los redimidos, que ya se cuente, ya se sabe desde Adán y Eva hasta el último que se salvó. Se cerró la gracia ya definitivamente, también se sabe el último que se perdió. Bueno, ya Dios se termina la boda del Cordero allí en el lugar santísimo, donde está Dios ahorita recibiendo su reino, según Daniel 7. Y luego vendrá, como dice la parábola, Lucas 12, si no me equivoco, a buscar a esa, viene de las bodas, para llevarnos, cuando venga por segunda vez,
Si somos fieles, ascender al reino, ascender al cielo, encontrarnos con Cristo, se abre la nueva Jerusalén, cuando venga muy pronto Jesucristo, entramos en ella y hermanos, comenzamos ese viaje maravilloso para el tercer cielo. Todo eso ya está preparado, todo eso ya se vio en visión. Si ya los 144.000 ya se vieron en visión. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, especialmente el Apocalipsis 7, ya la gran multitud de seres humanos redimidos por la sangre de Jesús ya está listo. Lo interesante, si ya sabemos el resultado, lo único que no sabemos es que si usted y yo vamos a estar allí, pero tenemos la revelación en esa combinación maravillosa de ley y gracia, de zafarnos de la condenación de la ley por ese evangelio, por esa gracia bendita, y tener la seguridad que caminando con Cristo, perdonados y limpiados, toda acción que cometamos, o nos separamos o nos apartamos de Cristo, pues tiene que ser que nos unimos a Cristo, ni nos apartamos, ni tampoco vamos a separarnos de Él, sino unidos con Él, tengamos la seguridad, hermanos, que nuestro hogar que Dios preparó para nosotros, nadie lo va a ocupar, nadie nos lo va a arrebatar. Así que, aunque ya se vieron los redimidos en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 15, ahí están esa gran 144.000, en Apocalipsis 7 esa gran multitud. En esa definición que dice el comentario bíblico y está explicado en el libro de Apocalipsis, tenemos la certeza, hermanos, que esa historia usted y yo somos protagonistas. Hoy y en ese futuro que ya se le mostró a Juan, allí debemos estar. Por eso cada día que pasa es o estamos cerca de Dios o estamos separados de Dios, o estamos en violación a los mandamientos de Dios o estamos en armonía con Dios, o estamos muriendo todos los días a lo que quisiera llevarnos a la desobediencia, o le estamos dando rienda suelta a la naturaleza humana que nos lleva a la desobediencia. Esperamos estar del lado correcto de esta historia sagrada que se está consumando hoy, del lado de los que hemos de heredar el reino de los cielos. Que Dios nos dé ese poder para que con Cristo aquí en esta tierra podamos mostrar el carácter de Él reflejado en la expresión máxima del cumplimiento de esos mandamientos en tu vida y en mi vida. Amor amante a Dios, amor al prójimo, las reglas del amor completamente ejecutándose en nuestras vidas, porque somos siervos y siervas de Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.